Damas y caballeros, bienvenidos de vuelta a este su espacio amigo Indagando en la Biblia, su espacio de divulgación bíblica independiente sin pertenencia religiosa. Qué alegría reencontrarme con ustedes otra vez en serio. Bueno, después de algún tiempo, justamente conversaba con Eliezer tras cámaras, con él terminé mi última sesión y voy a retomar el programa. Bueno, se vienen buenas cosas, bueno, más que feliz, más que contento, me honra mucho que nos sintonicen otra vez. Bueno, no olviden suscribirse a mi canal, por favor, suscríbanse, compartan mi contenido. Para quienes me ven por primera vez, mi nombre es Alonso Naranjo Arias, soy director de este espacio de divulgación bíblica estrictamente académica y nos manejamos en una línea estrictamente aconfesional. Es decir, bueno, no pertenecemos a ningún movimiento de fe, no tenemos una creencia religiosa como tal, más bien hacemos divulgación estrictamente académica, ¿no? Bueno, hoy tenemos un gran invitado, hoy nos está acompañando el respetable Moré, Eliezer Sepúlveda. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido otra vez a tu casa. ¿Cómo te va? Bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Acá el clima cambiando, pues, pero todo muy lindo, todo muy bien. Así que un saludo a tu audiencia también. Gracias, querido amigo, gracias. Bueno, el tema de hoy es muy interesante. A ver si nos hablas un poquito, Eliezer, la influencia del mitraísmo en el cristianismo. Más o menos por allí va el tema. Eh, bueno, quizás quieras hacer una pequeña antesala, querido Eliezer, para hablar de este fantástico tópico como tal. Sí, bueno, lo que vamos a estar viendo en esta intervención es puntos a favor y puntos en contra. Lógicamente hay apologetas que su argumento, de forma resumida, es que el mitraísmo romano, cual es distinto al mitraísmo persa, que es muy antiguo y es del tiempo previo del zoroastrianismo. En la Biblia estaríamos hablando del tiempo aún antes de Ciro el Grande, llamado Mi Mesías, mi ungido, capítulo 45 de Isaías. Se cree que su religión era el mitraísmo. ¿Ok? Ahora, eso es Mitra, y luego tenemos a Mitras con S, que de los misterios romanos, lo cual el enfoque que hay aquí lo controversial del asunto es que los que defienden el cristianismo dicen todo lo que sabemos arqueológicamente y lo poco textualmente, las excavaciones que se han hecho son posteriores y ya los evangelios estaban escritos. ¿Ok? Eso es, por ahí va la cosa. Ahora, eh, pero por otro lado, hay unos paralelismos que los mismos que defienden al cristianismo, pues dicen sí, hay cosas que eh, las aceptan y otras que ellos mismos afirman que están en debates y otras que ahí es que viene lo interesante, que probablemente una cosa es que los evangelios, el canon ya haya estado mayormente, bueno, no canonizado, sino los libros escritos, pero ya luego viene entonces la iglesia, ya no es Cristo, ya no es, no vamos a hablar de Jesús como tal, ¿no? Aunque sí se va a comparar con Jesús, con muchos elementos que están en los evangelios, pero los que repostan a los apologetas dicen sí, aceptamos que probablemente esto no es una influencia directa en Jesús, pero sí en el cristianismo posterior, que es el cristianismo que hemos tenido, especialmente católico romano. Eso hay que hacerlo bien, bien claro. No así está la iglesia del este y del oeste. Si vamos a Egipto, la iglesia copta, si vamos a Siria o Asia Menor, no vamos a ver esas influencias en la iglesia ortodoxa griega como las vamos a ver en el catolicismo romano. Algo que quiero preguntarte antes de que empieces con la ponencia. Noté que no dijiste Mitra, vamos a hablar de Mitras, hablaste de Mitra. Mitras. ¿Cuál es la diferencia entre los dos para comenzar con tu ponencia? Porque es interesante. Siempre
siempre he escuchado Mitra, 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 pero me Sí, resulta novedoso Mitras. sí, Mitra es la deidad persa que formaba, perdóname, no sé si se escucha, es que el tren está pasando por aquí, ok. Tranquilo, está Eh, perfecto. Mitra es parte de una triada de dioses, ¿ok? Ujú. Donde está Aura Mazda, donde está Varuna, Varuna que en ocasiones va Mitra y Varuna juntos, o Aura Mazda y Varuna juntos, y ya eso es de los persas. Es que esto es lo complejo. Mira, por ejemplo, los evangelios, los magos, los pastores, el árbol de Navidad, los colores de Santa Claus, la mitra del Papa, todas esas cosas vienen del culto de Mitras, los misterios romanos de Mitras, que se calcula que el Imperio Romano, esto fue una especie de religión posterior a Jesús, ¿ok? Que se desarrolla o explosiona en algunas partes como Capadocia, el Ponto, donde hubo legiones que fueron directamente en contacto con el culto a Mitras. Pero a la misma vez hay ciertos elementos del culto de Mitra persa, pero realmente es como una evolución o una versión romana posterior. Y por eso vas a tener personas que dicen, van a poner a Jesús y a Mitras, pero luego van a venir especialmente Justino Mártir y varios de los padres de la iglesia y van a reportar que no hay tales paralelismos. Pero a la misma vez vas a tener emperadores que tuvieron que ver muy fuertemente con la formación de la evolución del cristianismo romano, ¿ok? Que fueron parte del culto de Mitras, ¿no? Por ejemplo, Cómodo, que es este personaje que sale en The Gladiator, la película de Gladiator, Cómodo, ¿ok? Cómodo, este emperador, se cree que fue parte del culto de Mitras, que era un culto mayormente para hombres, era un culto mayormente para militares de alto rango y que había que hacer iniciaciones para ese culto. No era un culto como para el pueblo, era un culto para una élite, ¿no? Pero eso lo vamos a ir explicando en, a lo largo. Perfecto, amigo, perfecto. Entonces, sin más preámbulos, bueno, me gustaría que compartas la diapositiva, por favor. Las diapositivas. Temas del curso. Mira, en este curso que estamos ofreciendo, porque esto es un curso, esto es solamente como un anticipo de uno de los temas que me llama mucho la atención y por eso pues lo estamos trayendo, que es el mitraísmo romano y sus influencias en el cristianismo. Por eso pongo el mitraísmo romano, ¿no? Definiciones, el zoroastrianismo tiene una influencia mayor en el judaísmo más que en el cristianismo, pero el mitraísmo en su evolución en el Imperio Romano, y vamos a ver cómo se cree que llegó al Imperio Romano, tuvo más influencia en el cristianismo y hoy está muy presente en nuestra cultura, ¿no? Religiosa mayor. Ahora, definiciones, ese es el primer tema. El segundo tema que vamos a traer es definiciones y contexto de la magia en el primer siglo. Eso es en el curso, no esta noche. Magia y milagros durante el tiempo del movimiento de Jesús, específicamente ese periodo. Misticismo judío durante el ministerio de Pablo, tiene que ver con las ascensiones que son parte de este curso, no de este que estamos ofreciendo, sino del de poderes, los 7 poderes y las ascensiones en este momento, pero es como una continuidad. Y tenemos magia y el número 7 porque aún en el culto de Zoroastro
del zoroastrianismo, el culto del mitraísmo persa, de Mitras romano. Vamos en los evangelios, en la apocalíptica, vamos a ver en los poderes, vamos a ver el número 7 constantemente y hay mucho que hablar sobre eso. Bueno, eso es lo del curso. El tema es Mitras con S, Mitras y Jesús. Y aquí, pues, ¿por qué hay árboles de Navidad? Y por qué tienen el mismo color, básicamente. Y por qué ambos tienen túnicas rojas y blancas. Bueno, eso lo vamos a ver. ¿Por qué hay una oblea en Mitra? Y también, pues, en la oblea de la Iglesia Católica, no en el pan que partió Jesús en la cena con los discípulos, pero sí, por eso es que es un tema que hay que tocarlo muy específicamente, cuando esos elementos entraron en la iglesia, en el cristianismo eh, romano, ¿no? Universal, católico, no en otros como la iglesia ortodoxa griega, como la iglesia copta, como la iglesia etíope. Ya hay otras variantes que no son tan fuertes. El miércoles de ceniza sí es directamente la bofetada o la cachetada en la confirmación. Igualmente, Santa Claus, la mitra de los cardenales y del Papa, las túnicas rojas con cintos blancos de Santa Claus y de los cardinales en el Vaticano, todo eso, el asunto es cuándo ingresó eso. Pues bueno, ahí es que tenemos que tener cuidado cuando hablemos de eso. ¿Qué posibles influencias tuvo el mitraísmo en el cristianismo? Bueno, decimos posibles, ¿no? Y ustedes van a ser los que van a juzgar esto. Tenemos un estudio de los mitos, los rituales, el mensaje. El mitraísmo es antes del zoroastranismo, que es persa, es iraní, pero estamos hablando de Mitra, no de Mitras. Antes del judaísmo, también el mitraísmo persa es antes del judaísmo, es antes del segundo templo, antes del cristianismo, y también va a tener una influencia hasta que es dominado por el Islam. Pero inclusive dentro del Islam van a haber ciertos elementos también. Pero este mitraísmo que estamos hablando, que se da en el Imperio Romano, va a colapsar realmente y va a desaparecer. Pero los elementos van a quedar en el cristianismo, especialmente en los ritos. ¿Okay? Eh, so, Eso es muy importante aclararlo. Alonso, en cualquier momento que quieras hacer una intervención, quieras preguntarme algo, pues con mucho gusto. Bueno, la metodología, condiciones para determinar estos paralelos. Hay que ser muy específicos porque si no, aquí tenemos a Mitras, perdón, y aquí tenemos a Jesús, ¿no? Ambas tradiciones de fe tuvieron profundo contacto. Bueno, eso es lo que hay que determinar. No estoy diciendo que lo tuvieron. Eso es uno de los puntos de la metodología que tenemos que evaluar. Otro punto es que las historias, ritos, creencias realmente demuestran paralelos significativos. Bueno, van a haber unas que sí, van a haber otras controversiales, van a haber otras que los apologetas o los defensores del cristianismo parece que hacen más sentido, y hay otras que ellos van a ceder y van a decir, bueno, en esa parte pues no es tan importante y van a defender el cristianismo, pero sí hay paralelismos y lo aceptan. Otra en la metodología, que no haya mejores candidatos que sirvan como modelos para entender el naciente cristianismo. En otras palabras, que no haya otro culto que sea similar al culto de Mitras, y eso pues hay que evaluar. Y finalmente que la última, en este caso el cristianismo, hay presencia literaria en el mitraísmo. Sea, y eso es uno de los puntos más controversiales, que afirmar que porque algo se ve en los evangelios y porque algo se ha encontrado arqueológicamente,
sobre Mitra, estamos tratando de reconstruir una religión que ya no existe, que lo que tenemos son cerca de 400 templos, tenemos algo de escritura, muy poco, pero alguito, pero sí muchos elementos que son indiscutibles y que los defensores del cristianismo lo aceptan y que están dentro y tienen paralelismos al menos con los rituales y con las creencias del cristianismo romano. Entonces, por eso hay que como que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué sabemos de esta religión de los misterios de Mitras? Y ahí se me fue lo fácil que es equivocarse. Mitras, ahí debe de haber una S, no de Mitras, no Mitras. Eh, bueno, es una religión personal, eh, trajo identidad comunal, era una religión voluntaria, tenía un ciclo anual de crecimiento, muerte y resurrección. Eso es muy controversial. Vamos a ver eruditos que dicen que sí y eruditos que dicen que no. Eh, Van a haber defensores del cristianismo que van a utilizar el diálogo de Tifón de Justino Martín, que es un diálogo imaginario con un judío, y pues la iglesia va a citar a estos padres de la iglesia y lo va a dejar ahí y va a decir, ¿lo ves? No hay tal cosa como pruebas de la muerte de Mitra ni la resurrección de Mitra. Y hay otros que van a tener una explicación más cósmica que sí la hay, porque no estamos hablando de paralelismo, no de que algo sea necesariamente igual. No es que Mitra murió y renació como lo vemos en el caso de Jesús, pero sí hay una especie de muerte y hay una especie de renacer cósmica en ese mitraísmo, en el mitraísmo romano, dentro del imperio romano. La unión mística con lo divino, sí, eso sí lo hay. La promesa de salvación, oh, definitivamente sí la hay. Iniciaciones al culto, sí la hay. Y también eso es controversial porque, bueno, tendríamos también que definir qué son iniciaciones al culto, porque para el catolicismo, pues la primera comunión es una especie de iniciación, el bautismo de los infantes, eh, la confirmación, ya dije. Así que, ¿en qué sentido, no? En el Evangelio, pues al menos hasta donde fue mi experiencia como pastor bautista, pues la persona podía ser miembro de una iglesia una vez que se bautizaba, ¿no? Y si se había bautizado por la iglesia católica, pues no valía, porque pues las iglesias vienen de la reforma, los anabatistas, que significa bautizados dos veces, precisamente porque tiene que ser un bautismo voluntario, por inmersión o algunas, como los wesleyanos, si tienen por ambas, eh, aspersión e inmersión. Bueno, eso es, pero iniciación, todo depende a qué nos vamos a referir. Carencia de doctrina. Sí, en el mitraísmo no hay, ahí hay una diferencia. Conocimiento esotérico, también tendríamos que definir eso. En el curso vamos a hablar de eso porque hay mucho misticismo y hay elementos esotéricos definitivamente también en el cristianismo y promesa de secreto, lo cual no lo hay, sí lo hay a lo mejor en los caballeros de color. Hay algunos que identifican esto con la masonería fuertemente, pero ya ahí no me quise meter, es solamente simplificarlo, dejarlo en estas temáticas que vamos a tocar. Bueno, aquí también vienen paralelos que unos van a estar de acuerdo, otros no van a estar del todo de acuerdo. Por ejemplo, el nacimiento virginal, los padres de la iglesia van a defender que solamente Jesús tuvo ese nacimiento virginal y que esto no aplica a el culto de Mitra, de Mitras, perdón. Nacimiento en una cueva, ahí sí, porque muchos de los pesebres y la tradición de la iglesia ponen pesebres dentro de una cueva, ahí sí pudiera ser un paralelismo.
nacimiento el día 25 de diciembre, los defensores del cristianismo lo aceptan, pero le restan importancia a eso. Y en realidad es importante. Y luego voy a explicar por qué. Nacimiento con pastores como testigos definitivamente es un paralelismo. No significa con paralelismo que es una copia, sino que son elementos que se interpolan dentro de esta religión, sea posteriormente aún a los mismos evangelios o probablemente durante o probablemente antes, no se sabe. ¿Okay? Pero los que defienden el cristianismo dicen que primero se escribieron las escrituras, los evangelios del Nuevo Testamento y luego se desarrolló el culto de Mitras. Eh, so, ahí es que está la controversia de esto. Se levantó de la muerte, sanó a los enfermos y echó fuera demonios, altamente controversial porque no hay literatura sólida para atribuir esas características a Mitras. Pero hay esa creencia, al menos popular, o al menos en algunos escritos. Y luego también va a haber otro culto que se va a desarrollar, que ahí no me quiero meter, pero sí era una plataforma donde precisamente este toro que Mitra vence, la sangre caía de esa plataforma y limpiaba de toda maldad, de hechizos, es como decir, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Todas estas cosas se fueron dando en el mundo mayormente y en el cristianismo de Roma. Si nos vamos a las iglesias de Asia Menor, Esmirna, Pérgamo, si nos vamos a Esmirna, si nos vamos a esa región de lo que hoy es Turquía o era Anatolia, más tarde tendríamos, ahí casi no hay presencia de este culto. Es mayormente dentro no de esa región del cristianismo griego ortodoxo que se desarrolla posteriormente, sino mayormente influencias de las legiones romanas y la mezcla después con el cristianismo. Y hay ciertas teorías de que probablemente lo que se hizo fue que cuando se oficializa el cristianismo, cuando Constantino desaparece este culto de Mitras, pero los elementos quedan en la religión oficial del Estado o se interpolan abiertamente y la Saturnalia y todo esto que vamos a ver. Todas esas cosas son para estudiar y eh, eh, están todavía en investigación y unos a favor, unos eruditos a favor y otros en contra. Y vamos a ver algunos de ellos. Hijo de la roca, por tanto, fueron dadas las llaves del reino, pues parecido a Pablo, que fue en Cesarea de Filipo, al norte de Israel, o al menos, sí, está Bethsaida, Corazín, Capernaum, más arriba, mano derecha, hacia el norte, en Asiria. Hacia Siria está, ahí estaba la cueva del dios Pan, con una catarata enorme, todavía está, personas todavía la visitan, y ahí están las puertas del Hades. Y ahí fue donde se habló, y tú eres Petros, y pues, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las llaves, y te voy a dar las llaves del infierno, del Hades, perdón, o las llaves del reino, debo decir. Así que hay ciertos paralelismos en esto. La pregunta es, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿Los evangelios o esto? Bueno, eh, la data que hay que hace más sentido es que es una interpolación posterior a la escritura de los evangelios, pero lo interesante de todo esto es que la iglesia, como institución que tiene las llaves del reino para atar y desatar, y que no es lo que diga la Biblia, es lo que la iglesia dice que dice la Biblia,
vamos a verlo, es todos estos elementos muy interesantes, como están tan vivos, tan presentes en el cristianismo. Entonces ahí es que lo textual versus lo ritual, lo textual versus la arqueología, lo textual de el Nuevo Testamento, los evangelios versus la poca literatura que hay como para comparar, ¿no? Y lógicamente, pues fechas tardías, las cuales van a usar los padres de la iglesia, eh, los apologetas, precisamente, para defender el cristianismo y decir, no, esto no es un paralelismo, sino es elementos que surgieron mucho después, cuando ya estaba escritos los evangelios. Entonces ahí vamos a ver esas controversias que, pues lógicamente no, todo depende cuán objetivo uno sea en evaluar la data que tenemos. Vamos a la iniciación, el culto de Mitras, y vuelvo a fallar en una S. Eliezer, Bautismo, dime, sí, sí, perdón que te interrumpa. ¿Me escuchas perfectamente? te escucho muy bien, sí. Ya no escuchas ruido de fondo, ¿no? No, para nada, no. Perfecto, me alegra entonces. Mira, a ver, antes de continuar, yo no soy de interrumpir, pero está sumamente interesante la charla. Em, ya, algo que te quería preguntar, dos cositas. La primera, me gustaría que fueras otra vez a la diapositiva anterior. Quiero preguntarte algo de allí. Ya. Ujú. De esos elementos que vemos allí, de los elementos que están allí, ¿cuáles son los elementos históricos de la vida de este personaje llamado Mitras? Ese del 25 de diciembre, yo sé que eso no es real. Ese de que se levantó de la muerte, sanó a los enfermos, tampoco sé que tiene que ver mucho con este personaje, pero de los elementos que me remarcas allí, ¿cuál podríamos decir que pertenece a la biografía de este personaje? Ok, esto que está aquí, ¿ves que lo que estoy haciendo? ¿Le estoy marcando acá o no se ve? Le estoy poniendo una X, ¿no? ¿No se ve? Se ve Alonso. perfectamente, sí. Ok. Primer elemento eliminado. Ese no. Sin embargo, este que está aquí, te voy a dar un par de eruditos, entre ellos Di Donato, que es un defensor del cristianismo fuerte y ha escrito y ha investigado bastante sobre PhD. Di Donato concede este punto, fíjate, y luego voy a explicar por qué, pero dice que eso no es muy importante, ¿ok? Ahora, estamos hablando de Roma, porque si vamos al nacimiento de Jesús en la iglesia cristiana griega ortodoxa, creo que es el 6 de enero. Ellos no siguen la tradición de Roma. Entonces, por eso quiero ser bien enfático que estamos hablando de el cristianismo que más estamos nosotros acostumbrados. Este nacimiento de una cueva, sí. Nacimiento virginal, no. ¿Por qué? Porque los textos mismos, aún griegos, dicen que fue nacido de una roca, que fue nacido de una roca. Y está muy unido a este también, que es hijo de la roca y en una caverna, era representado en una caverna rocosa. Este sí, visitación de tres magos. Bueno, este que está aquí es muy interesante porque lo vamos a ver también en el mitraísmo y en el mitra persa. Entonces, y yo voy a hablar de los dos, ya mismito, de los dos mitras, de Mitra y Mitras. La celebración de la cena con los 12 discípulos antes de ser elevado al cielo, sumamente controversial, le pongo una X. Pero hay otros más adelante. Contestando solamente de este slide que está aquí, eso es lo que te puedo afirmar con certeza. Ya Perfecto, amigo. me puedes detener en otro que sí va a haber Bien, más elementos. voy con mi segunda pregunta para dejarte Sí, continuar. Perfecto. sí. Tú mencionas el nombre de Mitras como tal, pero
desde mi conocimiento, que es muy básico, yo tenía entendido que Mitras eran los sacerdotes que rendían el culto a Mitra. Ok, tenemos aquí a Mitra, que lo vamos a Ya, ver. Mitra, yo tenía entendido que era el personaje como tal. Y Mitras tenía entendido también yo que eran los sacerdotes que rendían culto a este personaje. Que los sacerdotes se llama Majid. Ok, Y esto, ya cuando entro en la segunda clase, que es de magos y magia, esto es un tema que tiene que ser muy bien explicado porque este concepto de magia o Majid eh, tiene tantos significados. Sí, no solamente en el mitraísmo, en el zoroastrismo y en otras religiones, tanto los griegos, los romanos también tenían esta especie, pero hay que aclarar que esto es un personaje y este es el evolucionado, este es el persa y este es lo que se llaman los misterios romanos, the Roman Mysteries. ¿Okay? Acá. So, hablando de los Majid, yo diría que al menos lo que tenemos en el curso, lo que hemos investigado, es este concepto de Majid, son los sacerdotes. Mitras es este personaje únicamente del culto romano y Mitra es persa. ¿Okay? Hasta ahí es lo que te puedo decir. ¿Ok? Estamos. Y vamos a dar las fuentes y ya de ahí, pues, cada persona puede hacer también sus investigaciones. Estamos, Alonso. ¿Me escuchas, Alonso? sí te Alonso. escucho, amigo, Ah, perfectamente. Por favor, perdón. continúa. Es que no quiero Perdón. interrumpirte ya, por eso te hago No, 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 está bien. señales. Voy a arreglar esto aquí porque me da cosa. Ay, Mitra, Se ve perfecto, muy bien esa Mitra. S. Ok. La Bueno, serpiente en el desierto. sí. So, bautismo como parte de la iniciación, esto es muy cierto y es un paralelismo con el cristianismo. Cena ritual con los iniciados, partimiento del pan y tomar el vino. Ok, sí, sí, pero más tardío con los partianos o los partos. Porque, y vamos a ver el mapa, porque los partos eran la amenaza del imperio romano de Roma y estaban más hacia el este, en la frontera del imperio. Y sí, ahí sí. La observancia del día sol, definitivamente, esto lo aceptan los defensores del cristianismo. Lo que hay que aclarar fuertemente es que Mitra, y esto es otro elemento que es controversial y se dice mucho, pero Mitra como tal no es una deidad solar, ¿ok? Que eso yo lo he escuchado muchísimo, pero sí está relacionado al sol, pero más al amanecer. Y por eso también se le llama la estrella resplandeciente de la mañana como a Lucifer, ¿ok? Y se le llama también el sol de justicia. Pero viene como una especie de Merkabah, de carro de fuego y tiene caballos, ¿ok? Que van arrastrando y aquí está Mitra con una especie de corona resplandeciente, pero viene arrastrando el amanecer. Y además el mitraísmo tenía otra deidad directa para el sol, pero después evoluciona al sol no conquistable, se llama el sol invictus, y eso lo vamos a ver más adelante. Es que este culto, dependiendo de la región, fue teniendo eh, cambios. Ahora, cuando viene aquí a la observancia anual de la resurrección de Mitra, esto yo no estoy muy de acuerdo con esto. Y creo que los argumentos de la iglesia en esto son más fuertes.
pero por un lado, como personaje, pero como un simbolismo de vencer eh, y de traer un nuevo amanecer. Si nos vamos, como lo es en Egipto, el culto a Horus, eh, so, Horus que está toda la noche, está Horus Osiris y su hijo, y está Horus toda la noche peleando contra la serpiente para que los hombres tengan un amanecer. Eso no es literal, pero era la creencia. Algo así similar es una representación, pero no es un dios directo solar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí vamos. Yo creo que aquí empezamos más de lleno. En la religión persa, y ahora hago persa. Mitra no es una deidad solar, es el jinete de la carroza celestial, una especie de Merkabah, que que trae arrastrando el amanecer. ¿Ok? Pero eso es en Persia. Todavía el Imperio Romano no es llamado la estrella resplandeciente de la mañana. Lucifer es igualmente la estrella resplandeciente de la mañana en el pensamiento occidental teológico. Otro ejemplo es Venus, más adelante, al ser la estrella, la última estrella en desaparecer en la mañana, cerca de la luna, especialmente en este tiempo hacia diciembre, cuando en realidad es un planeta, pero esa era la cosmovisión que tenían. Y deja de verse poco antes del amanecer. Los primeros grupos de piratas, esto sí lo vamos a ver porque esto es muy interesante. Los piratas salen del culto de Mitra, la idea de los piratas, la idea del veneno, la idea de la calavera con los dos huesos, y vamos a explicar qué significa eso. Los primeros grupos de piratas que conocemos en el mar Mediterráneo fueron conocidos como los piratas sicilianos, pero eran, eh, eran support, ah, eran apoyados financieramente y militarmente por los partos, ¿ok? Los partianos, pero vamos a ver eso más adelante. Y esto era un gran rival para la marina del Imperio Romano, inclusive de esto sí tenemos literatura de estos encuentros. Y estos eran apoyados por los partianos, quienes amenazaban la expansión del Imperio Romano hacia el, hacia el este, debo decir, hacia el este, hacia acá. Y estos fueron los evangelistas del mitraísmo hacia el Imperio Romano y adoraban a Mitra Varuna, como una deidad tifónica de las tormentas poderosas en el mar. Ya esto no es romano, esto todavía sigue siendo, tengo que ir aclarando porque son elementos que van como evolucionando. Y vamos a hablar más adelante de mi trabajo. Él era una deidad de las tormentas poderosas en el mar, como decir para los cananeos el dios Yam, eh, ¿okay? En los panteones cananeos. Una vez el culto centrado en el imperio romano, que fue posteriormente, se le conoce a Mitras como el sol invictus, el sol conquistador o no conquistado. Y este es el sol que nunca tiene un atardecer y siempre brilla eternamente. Esta es una referencia que igualmente usa Platón en sus escritos ocultistas y también se conoce como el sol negro, pero Platón es antes del cristianismo. Eh, Uno de los elementos de mayor importancia en el culto de Mitras es que mayoritariamente fue una religión adoptada por la clase militar. Y esto es fundamental para entender este tema. Es una religión de soldados y los cruzados, en la idea de los soldados de Cristo, con una cruz roja y un fondo blanco, es una influencia directa del mitraísmo, a pesar de que estamos hablando de siglos después. Pero es uno de los elementos que queda plasmado, a pesar de que desaparece el culto de Mitras, pero todos estos elementos quedan muy fuertes. Y esta religión mantuvo 7 grados de iniciación, 7, y el tercer grado de iniciación se conoce como el gran soldado. Eh,
el cual se le ponía una corona y interesantemente la espada se le ponía en la cabeza y en los hombros, como lo hacen los knights o como se le da estas iniciaciones reales en Inglaterra y especialmente a los caballeros en las cruzadas. Todos estos elementos son, son diría, interpolados en el desarrollo de los rituales mayormente del cristianismo, por lo menos los primeros 4 a 6 siglos, ¿no? Así que por eso es un tanto, hay que tener cuidado con la fecha. Ahora, vamos a fechas del mitraísmo en la India, que este es el persa o el indoeuropeo. Son las primeras menciones que conocemos sobre el periodo hitita en la que se mencionan los seguidores de Mitra, ahora sí es Mitra de Persia. Es un acuerdo entre los reyes Metusa y el rey de los hititas en un tratado entre estos dos pueblos. Esto es muy, muy atrás, ¿no? Una religión indoeuropea, vamos a ver qué eso quiere decir, del tercer milenio antes de la era común, antes de los que son cristianos antes de Cristo, antes de la era común, que no es lo mismo, pero eh, para, para tener una idea de lo que estamos hablando. Su primera imagen literaria se encuentra en el Rigveda entre 1500 a el año 1000, no 100, sino aquí tengo que poner un cero, 1000. Aquí estamos hablando de David y aquí estamos hablando de fechas a los que creen el, eh, en la salida de Egipto, en el Éxodo. Esto sería una fecha muy tardía, pero estamos hablando 1500 a 1300. Esas son las fechas que debaten los que creen en el Éxodo. Pues para que tengan una idea, ya en el Rigveda eh, se, ya este culto existía. ¿Okay? Así que es mucho antes del zoroastrianismo. Y su nombre significa contrato o pacto, como vamos a ver. Ahora, lo interesante de esto, que vamos a ver más adelante, es que vamos a ver mitología griega aquí y vamos a ver arqueología donde ya Mitra, el Mitra persa, era considerado el dios de los pactos o el dios del contrato. Y vamos a ver en piedra, vamos a ver arqueología. Se ha encontrado, esto es muy, muy interesante. Y en la India, Indra, Mitra y Varuna eran esa especie como de trinidad o de triada de dioses. Esto es de donde va a evolucionar en el mundo indoeuropeo el culto de Mitra va a evolucionar en las legiones romanas al culto de Mitras. ¿Okay? Siglos después de esto que estamos hablando. Pero lo que quería llevarlos era a un trasfondo de Mitra mucho antes de lo que estamos hablando, para que nos demos cuenta que no es un culto pues cercano, es un culto muy antiguo. Ahora, esto que está aquí es fascinante. Eh, es fascinante porque aquí vamos a tener fechas de este pueblo, estos pueblos que están aquí. Bueno, voy a buscar otro mapa de los indoeuropeos, pero aquí, esto que está aquí, acá es Irán, esto que está aquí, de aquí es que se cree lo que esto es donde está la guerra ahora mismo, esto aquí, acá es Polonia y aquí es Ucrania. Ucrania o Ucrania. Esto que está aquí es, esto que está aquí es lo que los rusos tomaron en la primera invasión y aquí está el puerto de Odessa, acá en esta esquina, que es de donde hoy, por eso todo ha subido en el mundo, porque aquí es donde se exporta la mayoría del trigo del mundo que se produce en Ucrania. ¿Okay? Y esto es muy, muy importante porque aquí están los griegos y parte de los italianos, los
parte de los británicos, especialmente los celtas, parte del norte de España. Aquí está Francia. Aquí está Israel. Y no hay conexión entre, aquí está la península del Sinaí, esto es Egipto, el imperio egipcio. Acá está Babilonia y están los persas. Y esto es muy, pero que muy relevante porque vamos a ver que este culto de Mitra, igual que en el zoroastrianismo, primero sale de acá por acá, para acá está la India. Y esto es bien importante conocer, ¿ok? Porque están las culturas indo significa de la India, donde están los Vedas, indoeuropeas. Y es que todos estos idiomas, todos parte del norte de España, parte del francés, a pesar que se llaman lenguas romances, el italiano, el portugués, las lenguas pues del mar Egeo, el mundo griego. Esto que está aquí es Turquía. Y básicamente de este imperio, esta es la primera mención súper antigua que tenemos, ¿okay? De tercer milenio. Estamos hablando de los 2000 y pico, donde se menciona el culto a Mitra, de aquí. ¿Okay? Sin embargo, es de acá arriba, de lo que hoy es Ucrania, que los estudios lingüísticos han hecho así. ¿Ok? Así. Y es de aquí, de esta área de Ucrania, acá donde los últimos, tantos estudios étnicos como lingüísticos. Aquí tenemos la primera mención, pero esta gente, esta cultura se establece acá y de acá es que se dispersa. All right? Y lógicamente lleva elementos del culto a Mitra y lo vamos a ver en el mundo temprano griego, porque cuando hablamos del mundo griego hay que tener mucho cuidado, hay que hablar del mundo helenístico clásico, el presocrático, así que es un tema que tenemos que pues saberlo dividir. Eh, so, lo próximo, ok, aquí está, no voy a repetir mucho, pero este es el imperio hitita, que luego acá se va a convertir acá a la derecha el imperio asirio, luego el babilónico, luego los medos y los persas, pero en sí es la misma gente, es la misma gente que se va dividiendo. Son los hindúes, los iraníes y los griegos eran todo un pueblo llamado Yamanaya. Esto es sumamente importante. ¿Okay? Porque de aquí es que entendemos cómo elementos de estos cultos se van esparciendo y luego ya cuando vienen ciertos imperios con cierta mitología, con ciertos panteones, vemos distintos nombres para esto. Por ejemplo, Indra es lo mismo que Zeus para los griegos. Zeus es lo mismo que Júpiter. Entonces, para los romanos. Entonces tenemos que saber esas equivalencias de cultos protoeuropeos. Si localizamos Ucrania, bueno, ya esto básicamente no quiero. Sin embargo, esta era considerada la religión más esotérica y ocultista mientras estuvo activa. El culto a Mitra, ¿okay? Lo fue y lógicamente pues hubo. Ahora, ¿por qué muchos, bueno, no muchos, pero algunos de los más renombrados no están de acuerdo que este Mitra de los persas era una deidad del sol porque había una llamada Surya, que era la eh, contemporánea. Aquí esto es lo que le estaba diciendo. Esta es la cultura, esta cultura esto es súper importante saber. ¿Por qué? Porque de esta Yamnaya, aquí los tenemos, míralos aquí en Grecia. Yo marqué, le di highlight, mírenlos aquí. Son distintas naciones, pero son iraníes.
son los padres de los iraníes mayormente, y de los iraníes, y estas dos culturas van a luchar. La Veda, el Veda de los hindúes y los iraníes. Los iraníes son de tez oscura, pero son altos y es la misma raza de los alemanes y las razas germánicas. ¿Okay? Eso es muy importante saberlo. Inclusive dentro de los exámenes de los nazis, Hitler estaba muy interesado en esa temática, buscando qué pueblos eso es lo que se llama la raza aria. Y la raza aria significa literalmente los nobles. Inclusive Hitler adoptó, le quitó a las familias miles de niños polacos y de otros pueblos, eh, pues para incorporarlos en una nueva raza ariano, ¿ok? O de los nobles. Pero aquí estamos hablando de 3.500, 2.500, pero por acá estamos hablando de 7.000 años antes de la era común, 5.000 años antes de la era común. Toda esta área de Mesopotamia, inclusive en Estados Unidos, a toda esta gente, aunque son árabes, cuando ponen qué raza son, se les considera blancos acá, se les considera parte de la raza aria. Marqué esto aquí porque el texto bíblico, toda la historia bíblica, tanto judía como cristiana, se va a dar aquí. Se va a dar aquí estaba Elefantina, aquí estuvo Alejandría, acá arriba. Este es el Nilo, esta es la tierra de Cus, Etiopía, esta es la península de Sinaí y esto es Israel. Esto que está aquí es Israel. Hasta aquí Eliad, Beersheba, que está aquí, Gaza, que está aquí en la esquina. Eh, so, y esto es Arabia Saudita y el culto de Yahu viene de acá, de Arabia Saudita, y ya eso fue el curso que dimos anteriormente. ¿Okay? Esto es muy importante porque vemos esto muy distinto. Toda la data arqueológica que tenemos aquí no vemos relación con esto que estamos hablando. Sin embargo, esto de Israel y Egipto van a ser con Alejandro el Grande, todo este mitraísmo. Y además acá van a estar los partos, aquí van a estar los partos. Y el imperio romano se va a dividir y esto va a ser una frontera. Y estos partos que son los que van a traer piratas aquí al Mediterráneo y van a pelear perdón, ese no es el mar, este es el mar Mediterráneo. Especialmente aquí va a haber grandes piratas y en Sicilia va a haber grandes piratas, pero apoyados por los partos que están acá para debilitar a los romanos, que tienen todo el control de todo España o la península ibérica, el norte de África, parte de Arabia y toda esta frontera. Todo esto va a ser menos parte de Britania la van a tener también, aunque se les hizo difícil. Todo esto va a ser el Imperio Romano, pero aquí van a estar su contraparte, los partos, luchando, empujando hacia el oeste y eso es lo que va a traer ese contacto entre el culto de Mitra y el culto de Mitras en el Imperio Romano. Mitra Aura corresponde a los persas, y Mitra Varuna para la India. Eh, eh, por eso puse en el mapa anterior la batalla entre los hindúes y los persas. Mitra no aparece en la literatura zoroastrianista temprana o conocido como los gatas del siglo VII antes de la era común, son del tiempo cerca de Zoroastro. Mitra no aparece en la literatura avesta, solo en una sola mención en Yastar 10.1 del siglo 400, el siglo 4 y 5, 450 años antes de la era común, en la que Aura Mazda le dice a Zarustra que solo Mitra es el segundo en recibir adoración en relación con Aura Mazda. Aura Mazda es el dios del zoroastrianismo y antes del zoroastrianismo ya existía.
Es una de las deidades más antiguas que conocemos en la historia de la humanidad, especialmente en el mundo indoeuropeo. En el zoroastrianismo, Mitra es puesto en los yasatas, que son una especie de entidades espirituales a las cuales se les rinde adoración, que tiene que ver con el curso de los poderes que estamos dando. Y recordemos que el zoroastrianismo es una expresión monoteísta, aunque con un dualismo muy particular. Y eso, pues, el cristianismo lo ha querido debatir para decir o para afirmar, aún algunos, muy pocos, pero sí hay alrededor de como 5 o 6 especialistas judíos que defienden la Torá que vino de Babilonia, y ellos buscan defender que Israel, antes de ser llevado al exilio, ya tenía un monoteísmo formado y que no sufrió ninguna influencia directa, ¿no? Otro tema de discusión muy, muy, muy interesante. Aquí está la cita. Aura Mazda said to Zarathustra, the Epidamid, when I created Mithra of the wide pastures, I made him, O Stamid, as worthy of worship and praise as myself, Aura Mazda. Pues. Eso, estamos hablando de el Mitra persa. Ahora, cuando vamos aquí a este Mitra que vemos acá, que es el Mitra persa todavía, se dice que vive en un gran lugar, que gobierna un carruaje de fuego llevado por caballos inmortales que arrastran el amanecer, y Mitra no es el dios sol, hasta más tarde en el periodo romano, que se convierte en Mitras. También es considerado el señor de los grandes pastos, como el gran pastor en los evangelios, y regula el tormento de aquellos que están en el infierno. Pero esto tengo que explicarlo, porque ¿cómo es posible que sea en el cielo, pero también regule abajo? Eso tiene una explicación y está aquí. So, Indra, que es el más elevado dios de los Devas, la India, equivalente a Zeus. Mitra es un titán o Ashura, y estos son dos figuras o reyes principales de dos panteones distintos, uno del hinduismo y otro que va a ser en el zoroastrianismo. Y Mitra es anterior, y Aura Mazda es anterior al zoroastrianismo. Se oponen unos contra el otro. Y esta primera religión unificada luego va a resultar en la marcada división de los hindúes y los persas, quienes han de demonizar a los devas, dioses de los hindúes. Por lo otro lado, perdón, los persas adoran a los titanes ashuras, los cuales son considerados demonios para los hindúes. Y ahí es que viene el asunto. Mientras unos exaltan a Mitra, a la carroza y al amanecer, otros que son contrarios lo ponen como el dios de un ultratumba, parecido al Hades para los griegos, y lo denigran, ¿no? Entonces es ahí donde viene toda esta idea es la exaltada, ¿no? Esta es la idea del gran titán. Esta rueda que ven aquí son los zodiacos, y porque Mitra tiene el poder de mover el eje de la tierra y de evitar el apocalipsis. Es el dios del tiempo, como Cronos, por ejemplo. Así que vamos a ver representaciones, y eso es lo interesante de todo esto, que mientras surge este debate entre los que defienden el cristianismo, basado en la escasa literatura que hay, pero en la buena arqueología que hay, cerca de 400 lugares de excavaciones y templos. eh, eh, Reconciliar eso es muy interesante, traer un tercer elemento, y son los griegos. ¿Por qué? Ahora, por eso es que quise hablar de la cultura de los Yemaná y de los indoeuropeos, porque así es que eso se introduce en Grecia, que es previo al cristianismo. Entonces ahí es donde hay que ser como objetivo y open-minded y ver las distintas posibilidades, cómo eso pudo haber llegado a los evangelios, no por parte de lo que fue después de los evangelios,
que es la expansión de los partos como misioneros, básicamente, y de estos piratas que vamos a hablar, sino que también anteriormente vamos a ver que el mundo griego tenía equivalencias a esta religión que, porque los hindúes y los persas y los griegos son la misma gente, tienen la misma genética y aún en el lenguaje vamos a ver por qué esto es importante. ¿Y por qué el fuego? Si ven la rueda, y esta es una rueda de 12 que cada uno representa un zodiaco, un ciclo zodiaco. Cuando vino la era de Jesús, del cristianismo, se entró en el zodiaco de Piscis y eso es muy interesante. Y es una de las razones por las cuales el cristianismo tiene el pez como símbolo o de la pesca milagrosa. El acto de la confirmación en la Iglesia Católica y el miércoles de ceniza son una influencia directa tomada en los ritos del mitraísmo. El rito del tercer grado culminaba con una bofetada, que es el del soldado, en el rostro y con una cruz pintada con ceniza en la frente. Ahora, ¿qué representa esa ceniza? ¿Por qué tiene que ser ceniza? No era la cruz de Jesús o en el sentido de la crucifixión. Era la marca del símbolo del Ecuador, me refiero al paralelo, y la eclíptica o plano eclíptico en el plano orbital de la Tierra alrededor del Sol, que por cierta forma 23 grados, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora. La eclíptica y también vamos a ver al cristianismo con este símbolo. No quise porque me extendía mucho, pero este símbolo del Vaticano, y esto que vemos aquí tiene 23 grados, todo tiene 23 grados. ¿Okay? Y vamos a ver de dónde sale eso y por qué se marca en la frente y por qué tiene que ser ceniza. Una X, ¿no? Una especie de, o así también. ¿Okay? Pero no representa lo que creemos en el cristianismo. Sin embargo, es uno de los elementos más importantes que tiene que ver con la resurrección y con Semana Santa y la Cuaresma y todas esas influencias existían en el culto de Mitras en el Imperio Romano. Desde la perspectiva de un observador de la Tierra, el movimiento del Sol alrededor de la esfera celeste a lo largo de un año traza una trayectoria a lo largo de la eclíptica, sobre todo sobre el fondo de estrellas. Y la eclíptica es un plano de referencia importante y es la base del sistema de coordenadas de la eclíptica y tiene una diferencia de 23 grados con el ecuador celestial. Esta diferencia es la que causa que cada 2000 años el Sol nazca en otra constelación en nuestra galaxia y esto causa que haya un cambio en el zodiaco. Y como dije, el cristianismo es la constelación de Piscis. ¿Okay? Y eso es sumamente importante. Ahora no lo voy a explicar, pero en el curso vamos a tener más tiempo porque lógicamente quiero llegar a... Ok, so esto que vemos aquí es Mitra y voy aquí a borrar acá. ¿Por qué no me borro? Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Se me fue? ¿Me salí? Sí, me salí. Ok, so esto que vemos aquí, esta especie de diadema que la tiene, por eso acá también se habla mucho de los masones y de Francia que nos regaló la Estatua de la Libertad, porque Mitra es realmente, es equivalente a perdón, la Estatua de la Libertad con su antorcha y esta especie de corona de sol, es lo que vemos en la Estatua de la Libertad. Los colores de las banderas, todo eso es muy relevante. ¿Estás viendo esto? ¿La pantalla completa, Alonso? Alonso.
Se ve todo, amigo, todo, Se sí. ve todo. Muy bien. Sí. Bueno, aquí voy. Esto es el zodiaco. Y Mitra tiene el poder de darle a los hombres vida. En ese aspecto es un salvador. Y cuando se cumplan los 12 zodiacos, viene el fin del mundo. Y todos los elementos tienen que ser consumidos, como dice Pedro, en segunda de Pedro creo que es, que dice que para, y luego pues se une esto, eh, especialmente en los grupos mileniaristas a Cielo Nuevo y Tierra Nueva, capítulo creo que es 21 de Apocalipsis, y para que haya un cielo nuevo, tierra nueva, todos los elementos tienen que ser consumidos por fuego. Y por eso es que esta X tiene que ser con ceniza. Son Mitras nos muestra el camino para vencer a los dioses del tiempo. Por medio de Mitras podemos vencer. Ahora cambiamos al Mitras romano y vencer la muerte. Y Mitras tiene el poder de ascender y cruzar la realidad cósmica y pararse sobre los planetas y hacer posible la rotación de la Tierra con el fin de detener el ciclo que ha de culminar con el apocalipsis, lo que el Mitra persas y el zoroastrianismo llama, bueno, no lo voy a escribir porque lo tengo acá. Mírenlo acá, ¿no ves? Estas son alrededor, esta es Mitra en el centro, eh, y eh, las constelaciones están alrededor. Mitra tiene el poder de ascender a los cielos y de traer la luz a los hombres, de ser el gran pastor, de ser el sol de justicia, ser la estrella resplandeciente de la mañana. En ese sentido, si lo tomamos en ese sentido simbólico, hay, claro, los apologetas de la iglesia no estuvieron de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y dijeron que no, que no hay ningún renacer ni hay ninguna influencia. Así que eso yo se los dejo a ustedes, todo depende la interpretación, si la queremos literal o si la queremos eh, simbólica. Ahora, esto para mí es muy importante, porque aquí tenemos a Hércules y Mitra es el dios de los pactos y es el dios de esto que está aquí, que está eh, 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 Hércules a mano derecha, está aguantando lo que se llama los fases y los fases lo tenemos mucho acá en Estados Unidos en el monumento de Lincoln en Washington, D.C. Porque representa una serie de varas y estas varas se unían y esto viene de Roma y del Imperio Romano. ¿Okay? Y es la idea de que aunque hay muchas provincias, todo es una unidad y que esa fuerza es, todas estas varas están juntas. Y Mitra va a ser representado y Hércules también. En otras fotos va a ser representado, en este caso es Hércules el que la está cargando, pero lo vamos a ver también en el culto de Mitras. Ahora, arriba tenemos una corona o una especie eh, de sol, ¿no? O de amanecer. Pero en el del medio vamos a ver el gorro de Santa Claus y es un gorro de los partianos, ¿ok? Los cuales eran rojos y vestían de rojo con un cinto blanco. So vamos a ver esto. Aquí tenemos que King Antiochus en Mitra, el rey Antíoco y Mitra, pero esto es del 69 al 31 antes de la era común. Muy interesante esa fecha, porque en los argumentos de un lado y del otro se presenta a el Mitra persa y su evolución, y el cristianismo busca traer apologetas para decir que una cosa no tiene que ver con la otra, pero no tocan en sí la realidad de que debido a que todos estos grupos son la misma gente, este mismo culto de Mitras, Helos y Apolo y King Antiochos en el monte Nebrut, esto es muy importante porque vamos a ver que aún antes del Imperio Romano, durante el periodo helenista, vamos a ver, o heleno, vamos a ver que
este culto también estaba en medio de los griegos. Sin embargo, la apologética cristiana no toca ese tema y solamente dice, no, todo esto es posterior. Nada de esto puede relacionarse con Jesús directamente ni con los evangelios, porque ya los evangelios estaban escritos. Sí, eso es muy cierto. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cuándo ingresa estos elementos al cristianismo en la parte ritual? Pero también tendríamos que hacernos la pregunta si el imperio griego, y debido a que todo esto estaba también dentro de la mitología griega, la cual sí afectó grandemente el pensamiento del cristianismo y del judaísmo, tendríamos, y Alejandría, tendríamos que considerar eso en el curso. So, el mitraísmo se popularizó en el periodo romano y parto-partiano por sus 7 ritos de iniciación. En los rangos militares no se conoce mucho sobre los textos que informen los misterios de Mitras. Sin embargo, se han encontrado sobre 400 lugares de excavación arqueológica que testifican sobre la popularidad del culto a Mitras, especialmente durante el periodo romano y parto o partiano. Con relación a las fuentes escritas, mayoritariamente son textos cristianos argumentando en contra de Mitras. De los muy pocos documentos que habla del mitraísmo fuera de la apologética cristiana, en su contra se menciona el papiro de ritos del culto de Mitra encontrado en Egipto. A pesar de que no es mucho lo que ilumina por su mala condición, algunos elementos importantes se pudieron recuperar. Entre ellos el número 7, de lo cual voy a hablar en el curso, y su gran importancia en los grados de iniciación en el culto de Mitras, la importancia de Mitras oficiando en una cena con vino y pan redondo con una X o especie de cruz, una oblea, lo que es la oblea en la Iglesia Católica, la mención sobre el origen del mundo y algo de la literatura de Mitra sobrevive en el Great Paris Magical Papyrus, o Papyrus, debo decir. ¿Okay? Así que eso no es mucho. Ahora, aquí, esto sí es muy importante, el apocalipsis de Mitra y el poder sobre el zodiaco. Por otra parte, la X o cruz de ceniza, que va en la frente, representado el fresh card. Y el fresh card, y dije, por ejemplo, la palabra fresco en español o fresh, mírenla aquí, fresh. So, el nuevo mundo, el mundo fresco. Y es porque los estudios lingüísticos, vamos a ver la palabra humanidad, human, tanto en las lenguas germánicas como en España, especialmente en los catalanes, tienen grandes influencias de esta gente y son indoeuropeos, que igualmente se encuentran en el zoroastrianismo más tarde, el cual representa el consumir todos los elementos por medio del fuego, una especie de apocalipsis final. En otras interpretaciones representa el automejoramiento. Ya esto es en el zoroastrianismo como una mentalidad avanzada con el cosmos, una unión, pero ya eso es en el zoroastrianismo posterior. Aquí con lo que vemos, voy a explicar esto aquí. Este es el globo terráqueo y aquí tenemos el paralelo del Ecuador, que mi amigo Alonso pues vive ahí, literalmente, ¿no? Vive en ese paralelo. ¿Okay? Pero cada constelación, la Tierra no gira de esta forma, sino que cada 2000 años la Tierra va, por eso es que están estos ángulos y estos ángulos. ¿Por qué? Porque la Tierra va como que eh, eh, la vertiente va moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda y va a apuntar hacia una constelación en particular. Cuando vino aquí fue que nace el cristianismo y pasamos de Acuario a Piscis. ¿Okay? Eso es una realidad astrológica. Eso no es algo controversial, eso es un hecho. Ahora, eso aquí es muy interesante y esto pasa cada 2000 años. ¿Eh? ¿Qué pasa cada 2000 años? El ciclo, este ciclo.
Y Mitra es el dios que controla esto aquí. Por eso siempre está en el medio de los zodiacos. Y lo que hace es que tiene el poder de detener que se llegue al final de este ciclo, que este ciclo se cierre. Y tiene el poder de retrasar ese ciclo y por eso es un salvador. ¿Ok? Y tiene el poder de ascender al estilo Pablo, que no tenemos lucha contra carne, o el poder de atravesar y llegar a estas órbitas y poder darle más tiempo a los hombres para que no venga el fresh, lo fresco, el fresh car, que esto lo absorbió el zoroastrianismo del mitraísmo persa, pero esto sobrevivió al mitraísmo romano. Y estas representaciones de esculturas que tenemos es del romano. Pero el mensaje apocalíptico es este. ¿Ok? Pero si Mitra no logra hacer eso, todo esto es consumido por fuego. Todos los elementos para que haya cielo nuevo, para que haya algo fresco, para que haya un mundo nuevo. Pero Mitra es quien salva a los hombres de que eso suceda. Y eso es sumamente relevante. La razón en la que se ponían cenizas sobre la frente es en una forma de cruz es precisamente por eso. Así que el mundo tiene que ser consumido por fuego, todos los elementos purificados, y él es la fuente de luz y el pensamiento completo. Heráclito toma esta idea de Zaraustra y en segunda de Pedro las escrituras cristianas, y bueno, eso ya lo dije. So, voy a ver aquí, ok, solamente algunas cosas de aquí para avanzar, ya estoy terminando. Dice que ya para el reinado de Constantino el cristianismo había adoptado una gran cantidad de elementos del mitraísmo, dado la popularidad de la religión, especialmente las Fuerzas Armadas del Imperio Romano. Mitra nace en lo que hoy gran parte del cristianismo identifica como Navidad. Eso es altamente controversial. Bueno. Todo el cristianismo cree esa fecha, perdón, no cree esa fecha porque la Iglesia Ortodoxa griega no cree que Jesús nació el 25 de diciembre, que Mitra es nacido de una virgen, altamente controversial, eh, aunque esto puede ser del Mitra, esto sí se creía del el Mitra persa. ¿Okay? Y puede ser, algunos eruditos lo que dicen es que la cita que hay que dice esto, que nació de una gran virgen, es que se confundió el historiador con el Mitra persa y lo aplicó al Mitras del Imperio Romano. Puede ser. El mitraísmo celebraba durante esa celebración una santa cena o comunión con pan plano, redondo, con una X o cruz en el centro, que significa el fresh cut. O lo mismo que se pone en la frente el miércoles de ceniza. En esa comunión se bebía vino añejado con hongos de colores blancos y rojos, que lo voy a mostrar, conocidos como Amanita muscaria, los cuales crecen debajo de los árboles de pino y se usan en Navidad. Y esto produce los colores verde, blanco y rojo, que son típicos de la Navidad en Estados Unidos, en toda Europa. Eso es así. Aquí, pues, ya ahora todo lo que vamos a ver, las camisas, todo, la ropa, los scarves, todo, los gorros para el frío, todo lleva esos colores. Son los países que adoran a Mitra, aún hoy sus banderas tienen estos tres colores. Lo que oficiaban llevaban puestos el gorro frigio o mitra, lo cual es lo que se usan los cardenales en la Iglesia Católica, con las tunas rojas y un cinturón blanco. Inclusive la tradición ponía a los magos de Oriente que siguieron las estrellas para llegar a Jesús con estos colores, estos tres colores de mitra, y no son del zoroastrianismo, porque la gente lo confunde. Estos son los hongos, parecen de mentira, pero son de verdad. Y todavía crecen en Irán y es una especie de hongo muy raro, pero de aquí es que vienen los adornos de Navidad. Este es Mitra con su cinto blanco y sus pantalones. Los persas
fueron los primeros en inventar que los hombres utilizaran pantalones. Esto es muy, muy interesante. Aquí está también, siempre, de esto no hablé, la serpiente y Mitra venciendo a el toro primario. Se cree que esto es romano, pero se cree que esa idea del toro primario como de la creación, habría que hablar de la creación. En el curso vamos a hablar de eso. Es más del Mitra persa, pero también es la representación de Mitra venciendo y también el elemento creador, ¿no? Así que eso es muy, muy importante. So, aquí tenemos lo tradicional acá en Estados Unidos, no sé cómo es en América Latina, pero acá se usa mucho esto también. Y los colores que representan Navidad por Santa Claus. Porque aquí, recuerden que en América Latina se le da mucho énfasis el 6 de enero, los Reyes Magos, pero acá en Estados Unidos es a Santa Claus. Y Santa Claus pues tiene la vestimenta de Mitra. Esto es el gorro frigio y esos son los colores. Y lo vamos a ver en la iglesia. Vamos a ver los cardenales con un cinto vestidos de rojo y el papa con la mitra. Esto se llama la mitra. ¿Okay? Esto también algunos lo ponen debido a que también hay otros elementos egipcios como este, que es la llave de la vida, pero si ven la llave de la vida, la van a ver así también, como símbolo del Vaticano. Esto algunos lo ponen como el dios Dagón, como si esto fuese un pez, y aquí el ojo, ¿ok? So, van a haber elementos que el cristianismo, a través del siglo, especialmente siglo tercero y siglo cuarto, que definitivamente los que son apologetas, pues lo que defienden es lo textual, pero reconocen que sí hay paralelismos en muchos de estos elementos. Lo que no están de acuerdo. Este es Mitra y miren con el gorro frigio, y este es Mitra. Esta es una nota de carácter informativo del mitraísmo esparcido por los partos, que es que nace el uso de los pantalones, el uso de los jackets, no sé cómo se llama, dice eso, eh, de, pues de los jackets, las camisas, lo de arriba que usa Santa Claus, y los gorros al estilo Santa Claus. Y la combinación de colores blanco, rojo y azul es un hombre disfrazado de mujer con una bata larga levantada una antorcha o lámpara de aceite. Así se vestían a los soldados, como si fueran mujeres con una bata y se les iniciaba, se les daba una cachetada y llevando puesta una corona en representación del sol y son antiguas representaciones del simbolismo de culto de Mitras con ese. El color azul y blanco representa esta especie de hongos que nacen debajo de los pinos en Irán, los cuales son rojos y blancos, los cuales representan regalos que se ponían en honor a Mitras debajo de los árboles de pino. El azul representa el firmamento sobre el cual Mitras tiene control para detener el enemigo del tiempo y retrasar el apocalipsis. Y otro elemento de gran impacto en el desarrollo del cristianismo es que el arte, tanto budista como cristiana, en la representación del aura sobre la cabeza de personajes considerados dignos de veneración. Este es el símbolo de los piratas. Estos huesos que ven aquí es exactamente los 23 grados. Y es que los partianos, la religión del imperio parto en ese momento era, era el culto de Mitras, eh, mientras luchaban contra los romanos. Pero las legiones que estuvieron en estas batallas cerca de los partos fueron, especialmente en el Ponto y Capadocia, fueron altamente influenciados. ¿Qué significa esto? Bueno, la ceniza y la muerte significa el recordatorio del ciclo. Aquí está el ecuador y aquí está el ángulo. Este ángulo forma 23 grados, el ángulo del zodiaco. ¿Ok? So, muy importante, este ángulo que está acá
muy importante. Mitraditis II, muy popular por medio de los partianos, quien organizó los piratas en el Mediterráneo, es un elemento muy importante. Mitradis VI fue tan importante, otro que se construyó una genealogía para unificar a los griegos y a los persas, porque son la misma gente. Y se hizo algo como lo que hicieron los evangelios, la genealogía por parte de María y por parte de José. Por ende, la genealogía la dos descendiente, una de los griegos para decir eh, que era descendiente de Alejandro el Grande, y otra por parte de Ciro el Grande para decir que era de los persas, porque son la misma gente indoeuropea al final de todo. Este personaje es el responsable por el símbolo de la calavera con huesos que se encuentran en los recipientes de sustancias venenosas y en los piratas, y esto debido a que asesinaba a las personas por medio de poderosos venenos, y los huesos cruzados forman el símbolo del zodiaco cruzado el Ecuador, y la calavera, el apocalipsis final, representado en el mistraísmo y el zoroastrianismo. El cruce de huesos representa tiempo cósmico, y la calavera igualmente el tiempo que todos tenemos y luego morimos. Esto representaba que vivimos bajo el dominio de Zorban y también conocido como Cronos, los dioses del tiempo. Pero Mitra es el salvador que puede realmente acabar con eso. Voy terminando ya. Aquí lo tenemos más claros. Bueno, ahora vienen los académicos y realmente pues no voy a entrar en eso, pero lo que les interese este tema, la hipótesis de Franz Cumont. Eh, el mitraísmo tiene su origen en el Imperio Romano como una influencia del zoroastrianismo. El culto en el imperio entra en contacto con las provincias, ya hablé de eso, y hubo emperadores como Cómodo y algunos escritos padres de la iglesia que reconocen el mitraísmo como una religión persa, y la influencia lingüística en la lengua del Imperio Romano y su literatura. También hay grandes paralelismos en eso. Y finalmente Mitra como una deidad indoeuropea. Bueno, sin embargo, en contra de esa posición, el segundo concilio en 1971 sobre la religión de Mitra rechazó esta hipótesis. Y afirmaba que el culto de Mitra en el Imperio Romano pudo haber nacido directamente dentro del Imperio Romano por ser atractiva a las castas militares de alto mando y no necesariamente como una evolución del zoroastrianismo. ¿Okay? Luego, R.C. Sarner, el Mitra persa descrito en el Avesta es distinto al Mitras romano. Esa es la teoría, la hipótesis de él. Y la figura Salvador carece de atributos de preservador y juez que aparecen en el Mitras romano. Aparentemente la mitología era foránea a los persas y Mitra nunca tuvo su propio culto en el zoroastrianismo persa, y diferencias marcadas. Esto lo tenemos que explicar a mayor, pero lo que quiero es que vean que es un tema altamente debatido. ¿Qué sabemos? Bueno, para finalizar, fueron 14 templos excavados en Roma, pero 150 al 200 de la era común. Ya básicamente los evangelios y la literatura paulina, el Apocalipsis de Juan, había sido escrito. La pregunta es, entonces, ¿cómo es que tenemos estos elementos? Y algunas cosas en los evangelios, como el nacimiento virginal de Jesús. Y esto es sumamente importante porque Marcos, que es el primer evangelio según la mayoría de eruditos, Jesús es en el bautismo, que es adoptado como hijo de Dios y es divino. Pero luego viene Mateo, que presta de Marcos, pero Mateo es quien añade todos estos elementos de Mitra, de los pastores, de los magid, o de los magos. Luego, eso no quiere decir que toda el arte y los pesebres y los tres reyes magos y los nombres hayan sido realmente de aquí. Pudo haber sido mucho posterior.
que es lo que se cree. Y eso creo que es lo que hace más sentido. Pero, sin embargo, cómo se interpola en el texto estos elementos muy interesantes. Y así va, cada elemento tiene que ser, si vamos a la cena, que se cree que es, lo que nos dicen es que de Jesús como Mesías, como judío, y que estaba celebrando Pesaj, sí, pero estaba celebrando Pesaj con 12. Eso es muy significativo porque el Pesaj, el Seder de Pesaj, pues eh, realmente no se celebra. Bueno, puede haber argumentos a favor y en contra, pero es definitivamente el 12, eh, es en el ministerio de Jesús, como que tiene otra connotación. Tendríamos que hablar de las naciones y de Platón también para llegar ahí, que fue en la República quien primeramente trajo esa idea de los 12, hasta donde conocemos, y después en la Septuaginta con la traducción de la Torá. Pero interesantemente, la tradición toma ese pan redondo, que no necesariamente era redondo en los evangelios, porque eso lo sabemos. Lo importante era que fuese pan sin levadura. ¿Okay? Ahora, la iglesia es la que pone en la oblea esta, esa cruz o esa X, es la iglesia. ¿Cuándo sucede eso? Posteriormente. La idea de el vino, pues es, ahí hay muchas controversias. Oh, sí, eso era lo cultural, eso no tiene ningún, los que defienden, van a haber elementos a favor y en contra. Ahora, algo que es muy significativo es que hay muy poca existencia del culto de Mitras en Egipto, en Anatolia, que es Turquía, en Grecia y en Palestina, el actual Israel. ¿Dónde se desarrolla Asia Menor, Turquía, las iglesias fundadas por Pablo? So, so, esto es muy significativo porque donde se desarrolla el cristianismo, que sabemos de seguro, es donde menos mitraísmo romano hay. Y eso sí realmente representa pues un punto de investigación. La presencia del culto de Mitras en las ciudades principales del Imperio Romano a lo largo de Italia, frontera con los partianos los partos, las áreas del Imperio Romano cercanas a Israel y Asia Menor, donde se desarrollan las escrituras cristianas, carecen de presencia activa del culto y de templo. Eso es muy, muy, muy importante. No voy a entrar ahí, ya estos son las posiciones de padres de la iglesia en contra de eso. Ahora, posible confusión entre el nacimiento virginal de Mitra con Mitras, ya hablé de eso. Muerte y resurrección de Mitras, no creo que haya la resurrección, dependiendo cómo la, de forma simbólica, pero un paralelismo con Jesús directo, no creo. Y estas son las referencias que tengo. Yo he terminado mi presentación y bueno, si tienes alguna pregunta, pues Mira, tengo muchas preguntas, pero por cuestión de tiempo, tenía exactamente 10 preguntas y te voy a hacer dos preguntas bueno, rapidito y pedirle al público, por favor, que deje sus comentarios, sus preguntas, interrogantes, aquí abajito en la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal, no olviden compartir este contenido, por favor, para ayudarnos a seguir creciendo. Por favor, compartan para llegar a más público. A ver, dos preguntas. La primera. Estamos hablando que Mitras es como una, yo lo canalicé así, como una evolución del Mitra persa, ¿ya? correcto.
Sí. Hablamos de elementos que tiene el mitraísmo, que se pegan al cristianismo. Eh, la pregunta del millón es, Mitra tenía una consorte hasta donde yo recuerdo. Anaíta se llama ella, ¿ya? Ese es el mitra, ese es el persa, El persa. que tiene que ver con el bautismo. Ujú. Ya, eso quería preguntarte. Este Mitras también tenía una consorte o digamos que dentro de su culto existía una conexión con el bautismo. En el zoroastrianismo sí, en el mitra persa o sí, definitivamente. Y con el nacimiento virginal, el mitra persa sí, Ya, eh, mi pregunta va pero más en el mitra por Mitras, por el personaje que estamos hablando ahora. no, no, Ninguna. ninguna. Y el problema más grande es que no hay doctrina, no hay, lo que hay son rituales mayormente, pero también está unido a, este mitra también va a tener equivalencia en los griegos. Y ahí es que está mi punto de, ahí yo se lo dejo a las personas que sean ellos los que, pero yo tengo que ser cuidadoso, pero ese argumento de los padres de la iglesia, de que fue gente, seguidores, especialmente militares, del Mitras romano, que se copiaron, porque los padres de la iglesia en eso son bien fuertes, bien fuertes. Ellos defienden, pero fuertemente, que nada de esto tiene paralelismos. Ahora, cuando vas al mundo griego, que es después del persa, ¿no? Inmediatamente después del persa tenemos el mundo griego. Bueno, no el mundo, sí, sí. Vamos a poner a Alejandro el Grande en adelante. No es que sea el mundo griego, sino ya el mundo griego estaba, pero el partir de ahí eh, tenemos presencia de mitras, perdón, de mitra, pero con elementos del mitras romano. Entonces, ahí es que viene entre los estudiosos que quién fue primero, quién fue primero. Y yo creo que hubo algunos elementos que eran antes, pero y creo que lo importante es la iglesia, no son los evangelios ni lo textual. Es que la iglesia, esa teoría me parece más real. Y es que la iglesia, al ver que dentro de las castas militares altas y del gobierno estaba este culto de Mitras y a la misma vez decidió oficializar el cristianismo, la iglesia, me imagino que permitió que se interpolaran hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los elementos que tenemos en la Navidad y en Semana Santa, pues son bastante interesantes. Lo voy a dejar ahí. No voy a decir que son o no son, pero son bastante interesantes. Bien, bien, Eliezer, bien. Así, rapidito también. Mencionaste la clase militar romana. ¿Hubo influencia del mitraísmo en la expansión del Imperio Romano? Sí, sí, porque el Imperio Romano realmente ser militar y de alto mando era una de las aspiraciones sociales, ¿no? Más elevadas. Era un puente, era un trampolín para vida política, para el Senado, para muchas cosas. Entonces, esta religión era únicamente para hombres. Por eso desapareció únicamente para hombres y hombres que fueran pudientes, gente que tuviese, ¿cómo se sabe esto? Bueno, por las tumbas que tienen inscripciones a Mitras, a los sacrificios de Mitra. De este culto de Mitras se va a desarrollar otras religiones, otras subreligiones, también con el toro primordial. Esto no se va a quedar ahí. Va a haber otras que
no van a tener tanto impacto, pero que sí también se derivaron de ahí. Pero mayormente en medio de las legiones que tuvieron contacto con Persia y con la frontera del imperio. Capadocia, el Ponto. Esas son la gente que... Y los piratas de los partianos o los partos en el Mediterráneo, cada vez que tomaban una isla o tomaban un puerto, expandían o esparcían una especie de misioneros. No es que predicaban, sino es que imponían a la fuerza y también era muy atractivo para la gente joven militar. ¿Por qué? Por las iniciaciones, el sincretismo, el voto al silencio. Es algo así como los masones hoy, ¿no? Que uno pregunta, ok, ¿en qué creerán? Que es esa curiosidad de qué es lo que hacen ahí, por qué los templos no tienen ventanas, ¿sí? Eh, ¿Por qué las cosas son así? Entonces esa curiosidad, pues, pero definitivamente la iglesia permitió que ingresaran estos elementos. ¿Significa eso que el cristianismo temprano era así o el movimiento de Jesús era así? No creo, no creo. Pero sí, definitivamente creo que en las añadiduras o ediciones de los evangelios, como el caso que di, donde primero en Marcos Jesús es Dios en el bautismo, pero en Mateo es Dios en el nacimiento virginal, pero en Juan ya no es ninguno de los dos, ahora es preexistente y ves cómo va todo A en ver, creciendo esa parte, en Marcos, Jesús es Dios en el en el bautismo. bautismo, sí. Ah, ahí vamos a diferir, pero bueno, no voy a entrar ahora, no, no. Bueno, es en el bautismo donde dice, tú eres mi hijo. Hay adopción de Jesús en el bautismo. Sí, sí, por Como eso, hijo de Dios, adopción. es que dijiste, es Dios en el bautismo. Ah, sí, 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 pues sí, exacto. perdón, Sí, porque sí, esa sí, sí, evolución que remarcas la vemos en Mateo, Lucas, Jesús sí. comienza como un hombre, luego en Sí, Mateo una especie de exacto. semidios, luego, En bueno, ahí en Juan Juan con es prácticamente un Dios resistente, encarnado. Sí, 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 tenía que sí, remarcar de eso, perdón. cierto, cierto. Sí, los adopcionistas, ¿no? Lo que se llama el adopcionismo. Bien, bien, Perfecto, bien, Eliezer. gracias. Ahora, esto es interesante porque ves ese crescendo de editaje, pero eso va teniendo un peso teológico enorme, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este culto y en esa evolución. Bien, querido Eliezer. Yo quiero hacerte más preguntas. Si tengo una más, y bueno, te la voy a hacer y cerramos el programa, ¿ya? Y me gustaría, para hacer algo un poquito distinto, que nos hables al final de mi pregunta, que me la respondas rapidito, nos hables brevemente del curso, cómo te pueden contactar y por favor pedirte muy encarecidamente que seas tú el que despidas hoy el programa, ¿ya? A ver, Gracias. la pregunta que te quería hacer tiene que ver con si existen similitudes entre Mitras en cuanto al tema de mediador y salvador con la figura de Jesús. Esa es mi pregunta y yo cierro con las preguntas ya. Sí, en el zoroastrianismo está, si me acuerdo, Soshata, eh, uno de los hijos de Zoroastro, eh, o Zarustra. eh, a mí me gusta decir Zaraustra porque Zara significa oro y Ustra significa camello. Pero eso tiene sus variaciones, ¿no? Ahora, vuelvo de nuevo, si lo tomamos de forma alegórica, pues sí, este Mitras es el Salvador. ¿Por qué es el Salvador? Porque puede prevenir el Freshkar, el Freshkar, el holocausto que se demanda para que haya una nueva conciencia, un nuevo cielo, una nueva tierra, todo sea fresco. De ahí es que sale la palabra fresco, fresh, ¿ok? Porque es una lengua indoeuropea y así va a haber muchas. Como humana, aura, aura Mazda, va a haber muchas palabras que nos sorprenden porque las vemos y creemos que vienen del alemán y que vienen y sí, vienen de ahí, pero antes de eso, vienen de una gente en común y una gente muy interesante, persas y griegos, ¿no?
Eso es sumamente, y romanos, la misma gente, y los hititas. En ese sentido, sí, si se toma de esa forma, pues es el Salvador, y es el Salvador que tiene control sobre el cosmos, sobre la naturaleza, sobre todo. Y ese era el temor de la gente. El temor de la gente era qué va a pasar después, ¿no? En el Imperio Romano. La gente vivía en esa incertidumbre. Pablo dice, no lloréis como los que no tienen esperanza. Eh, no es que no tenían así fijamente esperanza, sí había, pero había, eh, eh, todo esto habría un camino hacia la salvación. No la salvación del alma, la salvación de el castigo, Claro, de perecer, la perfecto, apocalíptica, Eliezer. la escatología. Bueno, Eliezer, como te dije, háblanos un poquito del curso. Y bueno, y el programa, por favor, dame el honor de que tú los despides el día de hoy, por favor. Gracias. Bueno, muy encantado de estar con ustedes y muchas gracias a ti. Agradezco que me presentaste a Donato y a otras personas y pues eso ha abierto puertas. Así que pedimos el apoyo para tu trabajo, bendecimos tu trabajo en el sentido de transferencia de todos los mejores deseos y pues esto es muy importante, es sumamente relevante porque nosotros no estamos aquí para atacar la religión, estamos para apreciar más y buscar las raíces de las creencias y madurar, ¿no? En poder escuchar, en poder evaluar, poder pensar, y creo que eso es fundamental. Así que todas las bendiciones del cielo para ustedes. Estamos a las órdenes. Nuestros cursos son muy sencillos. Es un mes, la persona hace el pago. eh, si es en Estados Unidos es más fácil, si no fuera es por MoneyGram o por Western Union. Y ese mismo día comienza a estudiar con nosotros, recibe todos los videos, recibe los capítulos. A veces, si los quiere todo a la misma vez, se los damos todo a la misma vez. Si los quieren uno semanal, hay asignaciones. Tan pronto entregan todos los trabajos, le enviamos los certificados y tenemos dos reuniones durante ese mes en vivo con ellos, aparte de todos los videos para aclarar. Y llevamos ya que 14 años del Centro Educativo Shores. Así que eso es todo por el momento. Y bueno, eh, Shabbat Tov. Muy buena semana. Sí, Gracias, muchas Eliezer. gracias. Gracias, amigazo. Gracias, querido público. No olviden suscribirse y les envío un abrazo fraterno desde la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Hoy nos ha acompañado el Moré, el gran Eliezer Sepúlveda. Gracias, querido amigo. Me da mucha alegría verte. Bueno, y tan Placer feliz, mío. tan contento, en serio. Y bueno, como dicen los cristianos, bendigo tu vida, si cabe la palabra, en serio. Y bueno, una dulce semana para ti y nos vemos pronto. Gracias, querido público, también para ustedes. Sin ustedes, este programa no existiría, en serio. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Abrazos sinceros. Cuídense. Adiós.